Bueno, una pequeña nota antes de empezar. Somos plenamente conscientes de la falta que va a hacer en este episodio hablar sobre el ataque del ESMAD a la comunidad de Embera, que desde hace meses se encuentra asentada en el Parque Nacional en señal de protesta, que no ha logrado negociar una solución a este problema, que está en un estado de vulnerabilidad gravísimo y que encima de todo sufrió la arremetida del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Hay muchas versiones cruzadas y nosotros tratamos de obtener todas las voces y no logramos conseguir ninguna. Ni un liderazgo en Verá, ni una defensora de derechos humanos de la Mesa de Autoridades Indígenas de Bacatá, con quien finalmente no logramos hablar desafortunadamente, ni nadie de la Secretaría de Gobierno, ni de la Secretaría de Seguridad del Distrito, mejor dicho, no logramos conseguir nadie que se acercara a hablarnos y lastimosamente no tenemos sino algunas partes de la rueda de prensa, que es lo que nosotros vamos a poner para empezar este episodio y antes de seguir con el temario que ya les he descrito. Entonces, oigan ustedes entonces en voz de la comunidad en Verá qué fue lo que ocurrió en la noche del miércoles, madrugada del jueves, cuando el ESMAD arremetió contra miembros de esta comunidad y cuál fue el saldo, no solamente en vida, sino en general en integridad física de muchos de estos miembros de la comunidad en Vera. Buenas tardes para todos, mi nombre es Sandra Rosado, yo soy la representante del pueblo Guayú Bacatá. Hoy estamos por lo que ocurrió anoche, una barbarie, porque así le debemos decir a lo que pasó anoche, con niños, con mujeres, más que todo la gran masa poblacional que hay acá es de los pueblos en Vera y sabemos que son mujeres y niños. Acá hay más niños que adultos y lo que se vio anoche fue una barbarie. ¿Cómo es posible que una mujer, no es ni siquiera un hombre, es una mujer que no puede o que no se toca el corazón para venir a dar una orden? Porque lo que dio anoche fue una barbarie. Es que ni un criminal, ni un terrorista en estos momentos yo creo que tiene más dignidad que los pueblos indígenas que hoy estamos representados en autoridades indígenas en Bacatá y que estamos en el Parque Nacional. Hoy vengo a hablar por la parcialidad del pueblo guayú y alzar mi voz por esas mujeres en veras que anoche salieron con bastones, que se defendieron con bastones y con piedra, que no tenían armas, solo bastones, y sus hijos, porque para nadie es un secreto que la mujer en Vera sale con un hijo en brazo y uno lo cuelga atrás. ¿Cómo es posible? Y la denuncia pública que hoy vamos a hacer como autoridades, como representantes de los diferentes procesos, 15 procesos indígenas que están en autoridades indígenas en Bacatá. Hoy hacemos la denuncia pública sin opción de retornar a los territorios y sin posibilidad de vivir dignamente en Bogotá. ¿Dónde se genera el brote? ¿Sí? Siendo las 7:40 más o menos, las 8, más o menos, la comunidad pues de forma colectiva decidimos hacer un ejercicio para visibilizarnos. Visibilizarnos porque llevamos casi 7 meses acá ante la omisión, la desidia y el desinterés de un distrito en venir a atender de fondo. Es inadmisible que los moteros salieran ayer, ¿sí? Y no diciendo que el derecho de ellos no sea superior o inferior al nuestro, sino de la misma categoría y les hayan resuelto ayer mismo. Nosotros llevamos 7 meses aquí ya casi, 9 muertos, de los cuales de esos 9, 4 son infantes menores de 2 años, ¿sí? Y aún no se nos soluciona nada estructuralmente. Tenemos fallos a favores, ¿sí? Tenemos todo un orden constitucional y tratados internacionales, como lo ha mencionado el caballero periodista, que nos favorece, ¿sí? Es más, tenemos normativa distrital que nos favorece y nos reconoce, pero desafortunadamente durante los 7 meses que hemos estado acá, solamente hemos recibido segregación, discriminación, revictimización y sobre todo, desafortunadamente se siguen alimentando unas estructuras colonialistas, ¿sí? De pensamiento colonialista, las cuales se siguen desarrollando pues en contra de las poblaciones minoritarias que nos encontramos en el distrito de Bogotá. Capital Sonoro. Capital Político.
Colombia no da descanso. Las encuestas no dan descanso. La carrera electoral en general no da descanso. El periodismo, los medios, el cubrimiento, la respuesta no da descanso. El ejército no da descanso. Bueno, eterno. El ESMAD no da descanso. Y este país parece que eso sobrara. Parece, pero no. Ahí sigue. Y Capital Político es un espacio, es un podcast que analiza semana tras semana las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Mi nombre es Santiago Rivas y nuestro temario de hoy es un temario complejo y variado. Vamos a empezar haciendo nuestro repaso electoral, vamos a hacer una pasada sobre todo por los temas de alianzas. Después vamos a hablar sobre el proyecto de ley que busca retornar los plazos de respuesta para los derechos de petición a los tiempos normales prepandémicos. Vamos a tratar de entender por qué se aumentó este plazo y por qué está siendo tan complicado volver a instituirlo. Vamos a hablar también sobre la crisis humanitaria en Quibdó y en general en el Chocó y en el Pacífico. ¿Qué es lo que está pasando con la escalada de violencia en el Pacífico colombiano y sobre todo en la capital del departamento del Chocó? Y para terminar vamos a hablar sobre la intimidación de la que fue objeto Cecilia Orozco Tascón, directora de Noticias 1 y columnista de opinión y periodista de El Espectador. Tenemos mucho tema, así que vamos a darle de una vez. Y empezamos Capital Político con el análisis de lo que va pasando en la carrera electoral. Pronto vamos a tener una memoria completa gestionada desde noviembre de todo lo que viene pasando con la carrera hacia la presidencia de la República. Y para hablar hoy sobre los ires y venires, avatares y vicisitudes de la carrera electoral se encuentra con nosotros Patricia Inés Muñoz G. Ella es la directora de posgrados en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Patricia, bienvenida a Capital Político y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación, un caluroso saludo a la mesa y a las personas que nos acompañan. Creo que nuestro tema de hoy, Patricia, sobre todo va a correr por el lado de las alianzas. Vamos a empezar con Gustavo Petro, que estuvo hablando sobre su más reciente adhesión de campaña, que es el señor Alfonso Prada, que fue coordinador de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, que fue secretario privado de Luis Carlos Galán durante su campaña, fue director del SENA y sin embargo mucha de su base votante, la base votante de Petro y del Pacto Histórico, está resistiendo la alianza con Prada. ¿Qué es lo que pasa? Así es, Santiago. La reciente designación de Prada como jefe de debate de la campaña presidencial del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, representa una búsqueda más de la que los diferentes candidatos están haciendo con el ánimo de poder ampliar sus bases electorales. Una vez concluida la consulta del pasado 13 de marzo, cada uno de los candidatos de las coaliciones y también los candidatos que siguieron su carrera independiente han buscado ampliar estos electores, estos apoyos a partir de alianzas, a partir de coaliciones y a partir de la designación de jefes de debate, como en el caso de Gustavo Petro y Prada. Prada representa vínculos con sectores políticos que podrían acercar apoyos, que podrían acercar simpatías y que podrían acercar dirigencias políticas que hoy necesitan urgentemente las campañas para marcar estas diferencias, más aún si se han trazado como meta poder ganar en primera vuelta. ¿Va a ser posible que Petro finalmente consiga el apoyo de suficientes liberales? Parece que ya quedó descartado el asunto de César Gaviria, pero también hay muchas otras partes del Partido Liberal que de ninguna manera se unirían con Petro y sin embargo hay bastantes que podrían acercarse. ¿Será que logra Petro ganar suficientes alianzas al interior del Partido Liberal, por ejemplo, ya que está buscando más hacia el centro?
Esa es la búsqueda, Santiago. Como bien lo dijo el expresidente César Gaviria en días pasados, el apoyo del Partido Liberal estaría más dado en términos de construcción de gobierno, de gobernabilidad, dado el número de senadores y representantes, la bancada parlamentaria que logró construir el Partido Liberal en las pasadas elecciones. Pero en temas de cómo va a votar ese militante liberal, ese simpatizante liberal, el expresidente Gaviria, y creo que muchos somos conscientes que habrán diferentes decisiones al interior del partido, que tradicionalmente ha sido un partido de diferentes tendencias, de tal manera que los militantes del Partido Liberal están allí, los simpatizantes del Partido Liberal están allí, y la búsqueda de su apoyo la está realizando no solo Gustavo Petro, por supuesto que los demás candidatos también están a la búsqueda de conquistar este voto liberal y muy seguramente van a sumar. Allí puede estar la diferencia entre el número de militantes, de simpatizantes que se logren movilizar a favor de una campaña o a favor de otra, dado el hecho de que el Partido Liberal hoy no tiene un candidato propio y único a la presidencia de la República. ¿Qué pasó con las pensiones? Más allá de lo que quiera decir o del derecho pensional, que aquí lo hemos tratado en el podcast, ¿será que este anuncio de Iván Duque de que los fondos privados de pensiones van a empezar a invertir o van a invertir 4.5 billones de pesos en infraestructura va a ayudarle a la campaña de Gustavo Petro tanto como mucha gente ha predicho que va a hacer? Pareciera ser una decisión que puede aclarar un tema que para los electores es confuso todavía. Este manejo de las pensiones, la capacidad de decisión que se tenga desde la presidencia de la República para inversión de estos recursos, es un tema que todavía genera mucha confusión entre los electores y, por qué no decirlo, genera cierto temor, sobre todo en los ciudadanos de mayor edad, frente a qué tanto me puede beneficiar o perjudicar la propuesta de un candidato a la presidencia si estoy próximo a pensionarme o si soy una persona joven. La reciente decisión del gobierno yo creo que es un elemento más que puede permitir ir aclarando cuáles son estas posibilidades en torno a las propuestas que están haciendo los candidatos en cuanto al tema de pensiones. Por supuesto que son esos temas de campaña, son esos temas de propuesta de gobierno que preocupan, que pueden dividir, que tranquilizan a unos, que pueden alejar a otros votantes, y en esa medida los candidatos creo que se preocupan por aclarar al máximo, y esta decisión del gobierno puede ser un elemento más para aclarar y tranquilizar frente a la propuesta que ha hecho Gustavo Petro con el tema de pensiones. Siguiendo un poco el orden de las encuestas, Federico Gutiérrez también ha presentado varias alianzas. Por un lado, algo que no sorprende mucho, que es la adhesión de varios empresarios a su campaña, pero hay una alianza que sí fue sumamente sorpresiva y fue la de Carlos Negret, ex candidato al Senado por el Nuevo Liberalismo, ex defensor del pueblo, ex relator de la relatoría encargada por la alcaldía de Claudia López acerca de los hechos del 9 al 11 de septiembre de 2020. Esto es algo que nadie se imaginó, no se lo imaginaron al menos sus conmilitones del nuevo liberalismo. Patricia, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo logran conseguir a un tipo como Carlos Negret para meterlo en la campaña de Federico Gutiérrez? Al parecer, entre la fórmula presidencial y vicepresidencial, Federico Gutiérrez y su fórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara, había ya un viejo acercamiento desde cuando el doctor Negret venía trabajando todos los temas de derechos humanos y se acercaba precisamente a las regiones. A partir de ese acercamiento hubo alguna identificación en términos programáticos y es la explicación que hoy ha dado
asociado el doctor Negret para este acercamiento que sigue generando sorpresa, que habíamos asociado con una posición plenamente de centro al doctor Negret, su candidatura al Senado por el Nuevo Liberalismo y todo el trabajo previo que ha venido realizando en este tema de derechos humanos, nos hacía no precisamente identificarlo con una candidatura como la de Federico Gutiérrez, que ha sido claramente asociada al expresidente Álvaro Uribe y al gobierno de turno. En esa medida causa sorpresa, todavía nos estamos preguntando por las razones que llevaron al doctor Negret a tomar esta decisión, pero indudablemente la sorpresa y algo de malestar se sintió entre la dirigencia del Nuevo Liberalismo, porque lo que se expresa en esta decisión es claramente un cambio de posición que había llevado al doctor Negret nuevamente a la arena política. Ahí y por los lados del neoliberalismo también se corrió el rumor. Darcy Quinn sacó en su sección, en una de sus secciones en la FM, que los Galán estarían pensando adherir en segunda vuelta a la campaña de Federico Gutiérrez. Luego salieron los Galán a desmentir a Darcy Quinn. La pregunta es, ¿de dónde sale esta idea? ¿Eso qué tan factible es? ¿Y qué pasa con el centro, que la gente ya está quitándole apoyos cuando ni siquiera ha pasado la primera vuelta, ¿no? La gente ya está un poco sacando de taquito a Fajardo. Esto es una muestra de lo que vamos a vivir en campaña y de lo que ya empezamos a vivir en campaña. Rumores, manifestaciones sobre posibles estrategias que los actores políticos no han hecho públicas, pero que se están cocinando allí en los diálogos entre diferentes partidos y diferentes actores. Vamos a escuchar también y van a correr noticias falsas. De todo esto, creo que debemos prepararnos para verlo en la campaña electoral que hoy tenemos y donde todavía existe un nivel de confusión importante a nivel del electorado. Precisamente esa candidatura de centro que no hemos culminado la primera vuelta y que, como Santiago dice, casi algunos que la han sacado pues de la competencia y parecieran quedar solo dos alternativas. Por supuesto que tiene sus razones en los resultados mismos alcanzados en la consulta y en todas estas tensiones y disputas que el centro ha vivido y que de alguna manera desdibujaron la opción electoral del centro. Allí lo que hay que tomar en cuenta en este tema y en el caso de las adhesiones como la del doctor Negret es hasta qué punto se pierden estos principios y estos niveles de coherencia que en las campañas electorales resultan tan importantes y que los electores castigan. Cuando se rompe este principio de coherencia frente a las posiciones, frente a lo defendido y respaldado a lo largo de la actividad política, los electores castigan porque las campañas se desdibujan, porque las campañas pierden esos principios fundamentales y esa coherencia que las debe caracterizar. Hablando sobre el centro, ¿qué opciones tiene Humberto de la Calle para poder adherir verdaderamente a Sergio Fajardo? ¿O será que no tiene ninguna y le va a tocar seguir guardando silencio y pegándose cintas en la boca como protesta por la candidatura de Ingrid Betancourt y su decisión de la coalición Verde Esperanza? Pareciera ser, Santiago, de acuerdo a los pronunciamientos que hemos escuchado de las autoridades nacionales, que al doctor de la Calle, como candidato de un partido político que hoy tiene candidato a la presidencia de la República, no podría apoyar una candidatura diferente sin correr con el riesgo pues, de ser sancionado por doble militancia. Esta es la naturaleza de nuestro sistema electoral, esas son las reglas y creería que así como están dadas las condiciones en estos momentos, el doctor de la Calle no podría públicamente manifestar su apoyo, no podría hacer campaña por un candidato diferente a la candidata Ingrid Betancourt, quien es la candidata presidencial del partido que lo respaldó para su aspiración al Senado.
Es esta campaña de la calle y esta protesta de la calle también se deriva de los acercamientos que planteó Ingrid Betancourt desde su campaña con el uribismo. Hay que aclarar que Ingrid Betancourt no es una candidata verdaderamente muy opcionada a hacer un papel preponderante en primera vuelta y sin embargo el uribismo agradeció que ella estuviera diciendo que se acercaría a Uribe. ¿Esto qué implicaciones tiene? ¿Por qué Ingrid Betancourt decide lanzarle esa cuerda al uribismo cuando nadie lo estaba esperando? No lo necesitaba en absoluto. El uribismo ya tiene candidato. ¿Qué pasó ahí? Esas también son las preguntas que nos formulamos frente a una candidatura presidencial como la de Ingrid Betancourt, que ha tenido una serie de altibajos a lo largo del proceso. Una candidata que llega al país a reforzar el proceso del centro político, que luego decide lanzarse como candidata presidencial en ese centro, pero que luego decide salir de la coalición a partir de los desencuentros que tuvo con el candidato Alejandro Gaviria y que luego como independiente pareciera mostrar aceptación a unos acercamientos con unas candidaturas que representan claramente un espectro político diferente bajo esta manifestación de que debemos estar abiertos a un diálogo con todas las fuerzas políticas y un acercamiento con todas las fuerzas políticas, que no fue lo que se vivió precisamente desde la coalición de centro. Todas estas preguntas que hacen parte de esas decisiones personales que toman los actores políticos, que tienen unas motivaciones políticas o estratégicas determinadas desde los objetivos que se traza cada uno de los actores, que a veces no conjugan la colectividad del partido como creemos que debe ser esa institucionalidad partidista que tanta falta le hace al país, partidos políticos más sólidos, democráticos, partidos políticos incluyentes, no actores políticos que se abran necesariamente al diálogo con todos, sino partidos políticos que logren acercar todas estas posiciones. Esa institucionalidad parece alejada de estos procesos de decisión y lo que estamos viendo son decisiones más personales de actores políticos individuales que no conjugan con esa necesidad enorme que el país tiene de fortalecer sus partidos políticos. Perfecto, pues Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Político. Espero que nos volvamos a encontrar por acá. Con todo gusto, Santiago. Hacemos un cambio de tema para abrir el espectro un poco a lo que pasa en otros lugares del país, porque se está hablando de una crisis humanitaria en el Chocó. Si ustedes han tenido la oportunidad de verlo, numeral SOS Chocó ha sido tendencia durante algunas horas en redes sociales, tanto en Twitter como Instagram. La gente está pidiendo que se haga presencia. Parece que la cosa pues está muy fea. Nosotros no sabemos bien, queremos entender qué es lo que está pasando. Ha sido poco lo que ha surgido. Vimos un mensaje que enviaron el doctor Camilo Prieto y el alcalde de Quibdó, y nosotros nos encontramos con el padre Napoleón García, sacerdote de la diócesis de Quibdó, misionero en el medio atrato. Padre Napoleón, bienvenido a Capital Político, muchas gracias por estar acá. Bueno, la situación del Chocó es compleja porque hay muchos factores, muchos actores y pues intentaremos hacer una breve síntesis. Hay una crisis humanitaria en la zona rural en donde las AGC, llamados surabeños o gaitanistas, se enfrentan al ELN por el control de territorios que tienen que ver con rutas de acceso del narcotráfico hacia la costa pacífica y campos de cultivo de uso ilícito. Ha habido confinamiento en comunidades del medio atrato, municipio de Bojayá, Río Bojayá y Río Napipí, comunidades indígenas afectadas. La Defensoría lo denunció en enero y febrero. En el mes de marzo se denunció un confinamiento en el río Tamaná, municipio de Novita. En esa zona ha habido también enfrentamientos entre estos ejércitos irregulares.
y ocasionalmente ellos hacen que los habitantes de ciertas cuencas se les impiden viajar y salir para no manejar información afuera, de lo que se denomina confinamiento. Allí esas comunidades quedan desabastecidas para salir a comprar, a vender productos a los pueblos grandes y empiezan a sufrir la crisis. La iglesia intenta mitigar, de igual manera la defensoría también es muy activa, y esa ha sido lo de la crisis humanitaria. En el mes de marzo, el municipio de Novita, Río Tamaná. En Quibdó el panorama es diferente. Acá en Quibdó, durante los últimos 3 años hemos estado bajo la autoridad de las bandas delictivas, el gobierno de los delincuentes. Estas bandas son formadas por jóvenes que en las barriadas se aprovechan un poco del desgobierno, del descontrol. En el último mes de marzo, las bandas empezaron después de guerrear entre ellos, dejando bajas juveniles, empezaron a fusionarse porque apareció un enemigo mayor, las AGC, que avanzan para tomar el control también de los barrios. Ante eso, empezaron a autodenominarse mexicanos, no porque hubiese mexicanos en la región, sino como un nombre de referencia. Hace un par de años se habló de que tal vez había presencia de carteles mexicanos en el Pacífico. Entonces de allí tomaron la denominación que llegaron a utilizar en sus panfletos que los envían periódicamente por las redes. Usan la bandera de México cruzada con armas y llegan al extremo de hacerse llamar Fuerzas Armadas Revolucionarias Mexicanas. Esos grupos son muchachos sin Dios ni ley, que entre ellos se matan, que amenazan a la población y llegan en un momento dado a querer enfrentarse a la fuerza pública. En el año 2021, los mexicanos dijeron haber hecho alianza con los helenos y que los helenos eran ahora su padrino principal. Los helenos, ya sabemos, son una fuerza insurgente o terrorista que no tiene mucha presencia urbana en esta región, sino solo rural. Se creyó entonces que era una alianza para proporcionarle milicianos urbanos a los helenos. Pero ya sabemos que los mexicanos son bandas delincuenciales exclusivamente. Esto es un matrimonio perverso que pareciera ser que se hubiera roto durante el último mes con las consecuencias de que unas bandas y otras andan enfrentadas de una manera desaforada por el control de territorios, por el manejo de sus finanzas, arreglos malos de cuentas, etc. Ha habido un número de víctimas. Se habla de que tal vez van 60 jóvenes muertos en el año 22. Muchos de ellos son no solo víctimas, sino también victimarios. Algunos jóvenes y algunas personas inocentes también han caído. Algunos que se han resistido a una extorsión, algunos que se han resistido a un atraco y algunos víctimas de balas perdidas, como un anciano que murió hace 5 días en el barrio La Playita. ¿Cómo, o mejor dicho, cuánto tiempo lleva esto desarrollándose para que ya la gente esté hablando de crisis humanitaria? ¿Y qué pasa con el Estado? ¿Por qué dejamos como país que se convirtiera en una crisis humanitaria? Sobre eso podemos decir que desde el año pasado, o aún más, el año 20, ha habido varias visitas, tanto del ministro del Interior como del ministro, como del presidente mismo que ha estado acá, el de Justicia y los altos mandos de las Fuerzas Armadas buscando ponerle coto a la situación. Han aumentado el pie de fuerza, han venido con equipos de investigación, de policía judicial, de policía anticrimen, con alguna tecnología, etcétera. Sería exagerado decir que han estado de espaldas al problema, sería injusto, no. Sí han estado intentando enfrentar el problema. Han detenido a muchos jóvenes. La cárcel distrital Anayansi está llena. Para afrontar el hacinamiento, periódicamente han tenido que trasladar algunos de ellos y sobre todo algunos líderes que, como ya sabemos, siguen delinquiendo desde la cárcel, han sido trasladados a prisiones del país de mayor seguridad. De manera que la fuerza pública ha hecho, digamos, en buena parte lo que ha podido. Sin embargo, ha sido como desbordada por un entorno vicioso, por un entorno de bandas que amenazan y que en un momento dado se enfrentan a la fuerza pública. De manera que el tema es como complejo
porque tiene que ver como una disputa de las bandas por el control territorial. La Iglesia siempre ha estado dispuesta a apoyar los procesos de pacificación. Hemos además liderado procesos de acompañamiento a los jóvenes en las barriadas, procesos de organización, procesos de fortalecimiento cultural. El municipio ha intentado, de manera muy limitada, es verdad, realizar proyectos de desarrollo deportivo para intentar ocupar a estos muchachos. Pero claro, naturalmente cuando el mercado se puede desbordar con el consumo de droga, con la riqueza ilegal y fácil que produce la extorsión, a veces estos remedios se quedan muy cortos. Padre, por último, ¿qué se le pide al Estado colombiano? ¿Qué soluciones cree usted que puede haber a esta situación? ¿Cómo decir? Somos apenas un punto dentro del mosaico nacional de una crisis un poco generalizada. Creeríamos nosotros que la verdad es que el Estado debería abordar un manejo mucho más racional de la política para manejar el delito, las cárceles, la juventud. Un tema de reforma de la justicia es urgente. Ojalá lo entiendan así lo entienda el nuevo gobierno. Ya este no alcanzará. En segundo lugar, es necesario realmente fortalecer la política social, la política pública en la atención a la juventud. En Quibdó se necesitaría fortalecer realmente el desarrollo de más centros de cultura, más centros deportivos, fortalecer el entorno educativo que ya es importante. En Quibdó la educación, aquí lo que más hay son escuelas, los que más somos maestros. En la Universidad Pública del Chocó, la UTC, tiene 12.000 estudiantes en su campus y hay otras 2 o 3 universidades también aquí privadas que hacen buena presencia. Pero fortalecer el mundo educativo, o sea, buscar más excelencia, dotación, mejoramiento de escuelas, centros deportivos, canchas, clubes, fortalecer el área, como dije, de la cultura. Todo esto para el cual tú sabes que la gente nuestra tiene grande talento. Entonces, fortalecer la política pública es una manera de darle como una salida a mucha juventud, y todo ello pues debería, y al restablecerse como la paz, la seguridad ciudadana, naturalmente eso va a redundar en el crecimiento también económico. Eso quiere decir más negocios, más empresas, más empleo, mejores ingresos y mejor calidad de vida. Eso es un poco una política integral. Vamos a hacer cambio de tema a algo que siempre será una mala noticia. Resulta que el fin de semana pasado, Noticias 1 denunció que su directora, Gloria Cecilia Orozco, fue víctima de un acto de intimidación. A la salida el sábado del trabajo, siguió a su caravana porque ya por cuenta de las amenazas que ha recibido contra su vida tiene un aparato de seguridad. Pues a la caravana de seguridad de Gloria Cecilia Orozco la siguió durante 40 minutos hasta llegar a su casa una carroza fúnebre. Venía conducida por un señor que dijo estar vinculado laboralmente a una funeraria, que después negó tener algún vínculo con él. Y pues bueno, esto se configura en otro acto de intimidación que busca frenar a la labor de los y las periodistas en Colombia. Y para hablar sobre este tema está con nosotros por segundo episodio consecutivo Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Jonathan, bienvenido a Capital Político. Lamento que sea en estas circunstancias. Santiago, muchas gracias. Y sí, pues es un tema recurrente tener que hablar de ataques contra periodistas, pero este caso en particular de Noticias 1, más allá del hecho que acabas de describir también, es un tema que toca tratar porque junta o une varias preocupaciones que tenemos, que no solamente se terminan reduciendo a ese episodio general, sino a un acoso sistemático contra Noticias 1, como ocurre contra algunos otros medios de comunicación. ¿Este acoso en qué consiste normalmente? ¿En qué se lo ve? ¿Qué le pasa a Noticias 1? Pues Santiago, si uno recuerda y hace un récord de los últimos 2 años para no irse a un pasado más largo, pero tenemos que ha habido desde estigmatizaciones y comentarios desobligantes del trabajo periodístico, de la calidad periodística de Noticias 1, y esto en voz de
el fiscal general cuando a finales del año pasado decía que detrás de las investigaciones había criminales parapretizados, ¿no? Haciendo una alusión clara a unas investigaciones que había venido haciendo Noticias 1 sobre la gestión del fiscal. Tenemos que del Centro Democrático constantemente se ataca a Noticias 1 como que es un medio que difunde información falsa, que está sesgado, y esto es recurrente, ¿no? De ninguna manera, pues por supuesto puedo hacer una relación directa entre estas estigmatizaciones y lo que le ocurrió a Cecilia Orozco, pero sí es muy importante entender que este ambiente desfavorable, que este discurso y esta narrativa en contra de los medios, de querer establecer cuáles son los buenos y cuáles son los malos medios, de deslegitimar las denuncias que hacen sencillamente para restarle valor, pues es algo que termina no solamente dificultando el trabajo periodístico, generando esa autocensura, sino que también alimenta y genera un ambiente permisivo para que después lleguen otro tipo de agresiones como amenazas o como seguimientos. Y pues esto es muy importante tenerlo en cuenta y estamos en uno de esos casos donde se configuran todos estos tipos de violencia contra un equipo periodístico. ¿Qué se sabe hasta ahora de este último acto de intimidación, este muy visible y muy llamativo acto de intimidación? ¿Tienen ustedes alguna información? ¿Cuál es el mecanismo? ¿A quién llaman, por ejemplo, para que haga vigilancia o para que revise qué es lo que está pasando? O sea, aquí tiene que haber una respuesta inmediata de la Fiscalía. Nosotros inmediatamente ponemos en conocimiento de la Fiscalía, de la Unidad Nacional de Protección también, pues porque, como tú decías, Cecilia tiene un esquema de protección y ellos pues respondieron y fueron testigos de esta persecución que hubo. Entonces, por el lado de la Unidad Nacional de Protección, pues deberían, por supuesto, tener en cuenta como qué otras medidas son necesarias tomar, pero sobre todo aquí el papel protagónico tiene que ser el de la Fiscalía y el de investigar. Y aquí es donde constantemente se enfrenta uno a una pared donde pues no avanzan las investigaciones, y esto se dice constantemente. Y por supuesto, pues no se pueden desconocer que hay acciones, pero no se llega hasta el punto que se debe llegar para conocer quién está detrás de estas amenazas. Y esto en el 97% de los casos de amenazas contra periodistas queda en la impunidad del histórico, además, no de unos casos puntuales o no de casos del pasado. Estos son casos presentes sobre los cuales tampoco hay una investigación exhaustiva y que termine pues llegando hasta el responsable. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? ¿Un poco de lo mismo o será que esperamos algún avance, algún tipo de derrotero? Pues en lo que va del año son 3 meses y nosotros hemos documentado 55 amenazas contra periodistas en todo el país. Es un número altísimo, es un número que pues incluso comparado con el año pasado, que fue el año donde registramos un récord también histórico de amenazas y de agresiones, es muy alto. Faltan 7 semanas de campañas, 7 largas semanas, y pues no se puede desligar una cosa de la otra. Estamos en una situación de una campaña política donde se está enfilando baterías y críticas y estigmatizaciones contra los medios de comunicación, contra periodistas, y hay una relación. Entonces, el mensaje y la insistencia que también debe haber es cómo los partidos políticos, cómo quienes están en el debate deben tomar también conciencia que pueden evitar o de alguna manera por lo menos limitar ese ambiente permisivo y de agresiones y de ataques contra los medios de comunicación. Y pues por supuesto también debería generar una reacción de las instituciones. Nosotros le hemos enviado una carta a la Procuraduría, a la Fiscalía, al Consejo Nacional Electoral, mostrándoles y poniéndoles los casos de esta violencia y de estos ataques para que se tomen medidas preventivas, para que se tome un discurso frente a esto, para que haya una respuesta también. Y pues esa respuesta es muy tardía o no llega. No hay una reacción. Seguramente vamos a tener unos 2 meses pues donde estos ataques incrementen y se intensifiquen seguramente contra algunos sectores de medios de comunicación y en algunas regiones del país también específicamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Jonathan. Nosotros vamos a seguir pendientes y pues no sobra decir que toda nuestra solidaridad está con los periodistas, con las periodistas y con todos aquellos que vean vulnerado su derecho a la libertad de expresión. Gracias, Santiago. Un abrazo.
Hacemos un cambio de tema para hablar de algo que francamente me parece extraño tener que estar hablando a estas alturas del partido. Ya vamos a averiguar qué es lo que pasa. Resulta que durante la pandemia, por cuenta del teletrabajo, el encierro, la zozobra, lo nuevo de toda la situación, el gobierno dispuso que los derechos de petición iban a ser respondidos en un plazo más largo a los 15 días que estaban o suelen estar estipulados por la ley, y prometió que esos plazos retornarían a medida que la normalidad retornara, o al menos eso es lo que yo tengo entendido. El caso es que en este momento en el Congreso se está debatiendo, y se debatieron hace poco, las objeciones a un proyecto de ley que busca simplemente que se cumpla esta promesa y que retornen los plazos. Como yo no lo entiendo bien y queremos entender en Capital Político y saber sobre todo cuál es la importancia de estos plazos establecidos para las respuestas de los derechos de petición, que es un derecho que cualquier ciudadano o ciudadana debería poder ejercer con tranquilidad, se encuentra con nosotros la representante de la Cámara por Bogotá del Partido Verde, Juanita Gubertus. Juanita, bienvenida a Capital Político, muchas gracias por estar acá. Hola Santiago, muchas gracias por esta invitación. Bueno, Juanita, ¿por qué se ampliaron los plazos para responder los derechos de petición? Bueno, al inicio de la pandemia, cuando entramos en esa cuarentena tan estricta, el gobierno nacional decretó un estado de emergencia. Tenía sentido en ese momento, por supuesto, para tratar de contener distintos efectos de la pandemia. Uno de esos decretos amplió, duplicó los tiempos de respuesta al derecho de petición. La justificación inicial era: los funcionarios públicos están en sus casas, no tienen acceso a los archivos, no tenemos digitalizado, necesitamos más tiempo para poder responder. Esa fue la justificación inicial y fue la que en su momento, en estos primeros 6 meses, la Corte Constitucional consideró razonable. ¿Por qué hay que hacer un proyecto de ley para que vuelvan? ¿No se supone que deberían volver al plazo solos? Mejor dicho, que el gobierno debió retornar eso a la normalidad. Cuando ya vamos por los 6 meses, un poquito casi un año de la pandemia, en el Congreso, particularmente en nuestra unidad de trabajo legislativo, nos dimos a la tarea de estudiar todos los decretos que habían sido expedidos por el gobierno, porque parte de la tarea del Congreso es decidir cuáles de esos decretos debían derogarse, cuáles debían ampliarse en su plazo o cuáles debían modificarse. Y encontramos que el único decreto que seguía teniendo efectos, incluso cuando ya habíamos salido de las cuarentenas más estrictas, cuando ya había caído el pico de contagios y de muertes, incluso cuando ya habíamos empezado a incrementar el proceso de vacunación, era este decreto. Entonces hicimos desde el año pasado un proyecto de ley para derogar esos 2 artículos y básicamente normalizar los tiempos, volver a unas respuestas de como históricamente se ha hecho. Lo pasamos por la Cámara, por el Senado, recordemos que son 4 debates, logró apoyo unánime de todos los partidos, desde comunes hasta el uribismo, lo logramos sacar y fue aprobado el año pasado por el Senado y por la Cámara en pleno. Desafortunadamente, el 28 de diciembre del año pasado, el gobierno Duque objetó este proyecto de ley y por eso hoy, 2 años después de decretado esa duplicidad en los tiempos, seguimos con los tiempos duplicados, a pesar de que, por supuesto, hoy ya no estamos en un pico de contagio y en general los funcionarios públicos están de vuelta a sus puestos de trabajo. ¿Quién objeta? ¿Quién está objetando que se retorne a los plazos normales y por qué? ¿Cuáles son sus argumentos? El gobierno Duque dio 3 tipos de argumentos que nosotros rebatimos. El primero es que seguíamos en pandemia. Por supuesto, es cierto, pero el propio gobierno, el propio Ministerio de Salud ha dicho que ya nos acercamos hacia que sea una endemia. Ya casi el 70% de la población tiene su esquema completo de vacunación. Se priorizó a los funcionarios públicos en ese esquema de vacunación, saltándose la fila justamente bajo la justificación de que tenían que cumplir este tipo de funciones. Se incentivó a los funcionarios del Ejecutivo a que además, si cumplían antes de diciembre, de final del año pasado, su esquema completo de vacunación, tendrían un día libre como mecanismo para incentivar que sí se diera el esquema completo de vacunación. Y el gobierno, por supuesto, ha cacareado que estamos de vuelta a una lógica de reactivación con normalidad, etcétera. Entonces, mal harían ellos en argumentar que sigue la pandemia cuando ellos mismos han dicho que tenemos es que retomar la normalidad en el marco de la pandemia. El segundo argumento fue un argumento que nos parece muy delicado. Ellos dicen que no pueden responder porque se han incrementado significativamente las solicitudes de información a raíz de los mecanismos de virtualidad. Y pues esto francamente es tautológico, pues bienvenido, y estábamos en mora como país de avanzar en mecanismos digitales de acceso a la información. Qué bien que a pesar de todas las dificultades que nos ha causado la pandemia, al menos haya ciertos, digamos, aspectos positivos como la digitalización.
pero que se haya facilitado ese acceso para el ciudadano no puede ser excusa para decir cómo se lo facilité y ahora está pidiendo tanta información, no tengo tiempo para responder. Esa no puede ser la respuesta, porque el derecho sigue existiendo, no tengo derecho a suspenderlo, estoy haciéndolo, digamos, más fácil el acceso, pero por supuesto tengo que responder. Y el tercero es un argumento que jurídicamente es equivocado, porque el gobierno dice que la Corte Constitucional ya les dio la razón. Es cierto que la Corte Constitucional declaró constitucional en la revisión automática que hizo del decreto de ley que se expidió en el marco de la emergencia, decretó que se les podía dar un tiempo prudencial para poder adaptarse a esta nueva circunstancia y que, insisto, los funcionarios pudieran digitalizar los documentos, tener un mecanismo de acceso, volver a sus despachos de trabajo. Pero eso fue dentro del marco de los primeros 6 meses de la pandemia y la Corte claramente dijo tiempo prudencial. Ese no puede ser la excusa para que hoy, 2 años después, siga diciéndose que como la Corte ya les dijo, entonces no tienen que hacer ningún ajuste. Por último, Juanita, por favor, explíqueme a quiénes afecta la demora en la respuesta estatal y cómo esto influye en la vida de la gente. ¿Por qué es importante volver a los plazos normales? Bueno, lo primero es a periodistas, particularmente personas que ejercen el periodismo investigativo, que tienen que acceder a esta información solicitándosela al gobierno nacional, que históricamente además se ha demorado, no solo este gobierno, sino en general en entregar esa información, que además muchas veces ha restringido, apelando a argumentos de seguridad nacional, a temas de reserva legal. Pero lo mínimo es que a pesar de esas restricciones, por lo menos cumpla los tiempos. Lo segundo es al control y a la veeduría ciudadana. Cualquier ciudadano en un municipio que está tratando de hacerle seguimiento a los recursos, por ejemplo, los recursos de la pandemia, si se gastaron bien o no las ayudas sociales, necesita presentar derechos de petición para poder acceder a esa información, lo cual además genera un efecto perverso de menos ojos y menos transparencia para poder luchar contra la corrupción. El tercero es el control político. Nosotros desde el Congreso tenemos que hacer un control constante y nosotros mismos en el Congreso somos víctimas de la falta de respuesta, digamos, en debido momento por parte del gobierno nacional. Y lo cuarto es la ciudadanía en general. Una persona que está esperando un tratamiento que está en riesgo su vida, o una persona que está tratando de poder acceder a su pensión y está en riesgo su mínimo vital, presenta derechos de petición para acceder a información porque el Estado por alguna razón le esté rechazando un procedimiento o el acceso a un derecho. Si no hay una respuesta oportuna, están en riesgo todos sus otros derechos, la salud, el acceso a la educación, el trabajo, según la información que se esté buscando recabar. Esto parece allá abstracto, parece un tema simplemente de acceso a la información, afecta a todos los ciudadanos en cada uno de sus otros derechos. Muchísimas gracias por este espacio. No se les olvide que la Cámara ya rechazó las objeciones, pero que el Senado de la República no las ha agendado. Estaban agendadas para la semana pasada y sorpresivamente salieron del orden del día de martes a miércoles. Necesitamos mucha veeduría ciudadana para que el Senado no nos enrede este tema y sí se agende la votación y puedan ser rechazadas las objeciones por el Senado de la República. Y sobre este tema también estuvimos hablando con Jonathan Bock, director de la Fundación por la Libertad de Prensa. ¿Por qué se hizo este cambio? Al principio y atendiendo a la pandemia y cómo esto modificó toda la rutina que teníamos, pues era una medida de contención que se fue prolongando y llevamos 2 años donde pues en este momento no tiene ningún sentido que se siga manteniendo estos tiempos. Y lo más sorprendente de todo es que a pesar de que el Congreso determina que este decreto ya no debería tener vigencia, el presidente Iván Duque objetó esta decisión del Congreso y lo devolvió al Congreso. Entonces ahora estamos nuevamente en un debate del Congreso para que rechace estas objeciones. Y es un proceso que se dilata y se dilata en las votaciones que se están dando en el Congreso. Ya la Cámara lo aprobó el veto a lo que estaba pidiendo el presidente Duque. Ahora necesitamos que sea el Senado. Pero es en el fondo también entender que aquí hay una intención del gobierno precisamente de bloquear pues esta herramienta que es fundamental para el trabajo de los periodistas y para la veeduría ciudadana. ¿Qué más se puede hacer para presionar del gobierno una respuesta que es lo apenas lógico? Es decir, ¿cómo volver a recobrar un espacio que es por derecho de la ciudadanía? Pues es que esa es precisamente la petición y la exigencia que se ha hecho, lo hemos hecho nosotros desde la Fundación, con otras organizaciones como de justicia, con muchas organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, y sin embargo hay oídos sordos por parte del gobierno que, como mencionas, es restablecer un derecho
que genera pues más garantías y una señal de transparencia. Aquí lo que está haciendo el presidente Duque es reiterar en su opacidad frente al manejo del Estado y al funcionamiento. Y creo que además en momento de elecciones, cuando es más relevante y más necesaria toda la información que pueda haber en las diferentes instituciones, pues es muy complicado. Y si esto además lo traducimos a las dificultades que hay en la gran parte del país para que los periodistas locales puedan acceder a información, donde siempre los remiten a Bogotá y donde se les dificultan los trámites, pues esto hace que realmente sea muy difícil para los periodistas ejercer ese trabajo y entregar una información más amplia, con cifras actualizadas, con una información más completa. Bueno, pues esperamos entonces que el trámite en el Congreso del resultado, que es apenas, es que me parece tan absolutamente ridículo estar deseando que el Congreso opere de acuerdo con la Constitución, que es lo que es obligación de ellos, pero bueno, esperemos que el trámite de este proyecto de ley y la votación contra estas objeciones, pues simplemente dé como resultado un retorno a la normalidad y que esto obviamente abra la puerta a seguir ejerciendo una labor que en democracia es tan necesaria como el periodismo. Jonathan, muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago, y a todo el equipo. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerden, por favor, que Capital Político hace parte de los contenidos de Capital Ahora, de la franja de opinión Mesa Capital, que se encuentra de lunes a viernes en las pantallas del Sistema de Comunicación Pública Capital a las 8 de la noche y de ahí en adelante, obviamente, queda colgado. Recuerden que estamos haciendo este podcast como parte del sistema informativo y de análisis de noticias de Capital, pero que ustedes pueden encontrar muchos otros programas, muchos otros presentadores y muchas otras voces en la franja de opinión. Recuerden también que este episodio no podría existir de no ser por la aguda edición de Cian González, la acuciosa investigación de Juan Pablo Conto y la rigurosa producción de María Alejandra Cuestas. Nosotros somos comunicación pública, de manera que no necesitamos que ustedes nos financien ni tenemos un programa de suscripciones. Por lo pronto lo que necesitamos y sí les pedimos es que por favor nos recomienden, que nos presenten a sus amigos y amigas, a sus familiares, a sus tíos, a sus tías, a sus abuelos y que nos ayuden a hacer crecer la comunidad de Capital Político, que crezca la conversación para que cada vez más gente conozca nuestro trabajo. Hasta luego y que estén muy bien. Nos vemos en la próxima emisión de Capital Político. Capital Sonoro.